Mientras las autoridades gazatíes acusan a Israel de haber matado a más de 300 palestinos en violaciones del cese el fuego y las israelíes denuncian la muerte de 3 de sus soldados, este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución que valida el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza, que implica la autoridad provisional de una llamada Junta de Paz, de la que se conocen al menos de momento pocos detalles, más allá de que, recordemos, contaría con Trump y también con Tony Blair, y que supervisaría una fuerza internacional de seguridad que, entre otras funciones, tendría la de desarmar el enclave palestino, un mandato rechazado ya por Hamás. Mientras, públicamente, el primer ministro israelí dijo lo siguiente. Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza. Sin embargo, Benjamin Netanyahu ante su gabinete insistió en que mantiene su oposición a un Estado palestino. Una posibilidad, sin embargo, recogida al menos vagamente en el plan de Donald Trump por exigencia de sus socios árabes como Arabia Saudita, que selló además su alianza económica y militar con Washington este martes en la Casa Blanca. Esta noche me complace anunciar que estamos llevando nuestra cooperación militar a un nivel aún mayor al designar formalmente a Arabia Saudita como un aliado importante fuera de la OTAN. Algo que es muy importante para ellos. Hoy y mañana anunciaremos que aumentaremos esos 600.000 millones a casi $1 billón para inversión real y oportunidades reales gracias a los detalles en muchas áreas y el acuerdo que firmamos hoy en diversas áreas, como tecnología, inteligencia artificial en pagos materiales, etcétera. Bien, en esta ocasión, en el debate de France 24, nos preguntamos cómo se relaciona el plan de paz de Donald Trump para Gaza con la visita de Mohammed bin Salman a la Casa Blanca. Para debatir las distintas aristas de esta pregunta, contamos, por un lado, con Rafael Araya Masri, él es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, miembro del Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina y miembro del Consejo Nacional Palestino, y nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Por otro lado, está con nosotros Marcos Pekel, él es director de la Comunidad Judía de Colombia, profesor en las universidades Externado y Rosario de aquí de Bogotá y columnista internacional. Nos acompaña desde la capital colombiana. Rafael, Marcos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de entrar en materia, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora sí, empezamos. Rafael y Marcos, les quiero empezar preguntando en términos generales cómo relacionan precisamente este plan de paz. Recordemos, como decíamos al inicio de este programa, validado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la Franja de Gaza, y la visita del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a la Casa Blanca. Rafael, empiezo por usted. Gracias, Rolf, es un gusto y gracias por la invitación. Yo creo que el plan de paz presentado por el presidente Trump no ha tenido una contraparte en ningún aspecto, es decir, no ha existido un plan B. Entonces considero que esto es una suerte de hoja en blanco sobre la cual definir el futuro de Gaza, definir el futuro también de Cisjordania y definir el futuro de Palestina en definitiva. Yo creo que todo esto ofrece el marco para que el príncipe bin Salman de Arabia Saudita vaya a Washington. Ha sido un aliado privilegiado de Washington por muchos años, pero esta vez se han concretado acuerdos que tienen mayor relevancia para el propio gobierno saudí. Es decir, la compra de aviones F-35, por ejemplo, a los que se ha opuesto públicamente ya el gobierno israelí, porque podría perder eventualmente la supremacía aérea. Esta inversión de $1 trillón que ha prometido bin Salman al presidente Donald Trump son señales potentes, pero hay que tener muy en claro que ya el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita dijo a raíz de esto que esto no significaba ni mucho menos la normalización de las relaciones sauditas con el Estado de Israel hasta que no exista una vía real y concreta que conduzca a la creación de un Estado palestino. Bien, Rafael,
intentaremos profundizar en varios de los elementos que usted ha puesto sobre la mesa, como es esta aprobación de la venta de aviones caza F-35 de Estados Unidos a Arabia Saudita, lo que significa en términos de análisis de la relación entre Washington y Tel Aviv. Pero antes quisiera plantear la misma pregunta que le he hecho a usted, a Marcos. ¿Cómo vincula este plan de paz de Donald Trump para la Franja de Gaza con la visita de Mohammed bin Salman a la Casa Blanca? Bueno, un saludo a France 24, Rosa, a Rafael también un saludo desde acá, desde Bogotá. En este momento se está experimentando un nuevo Oriente, hay muchos vasos comunicantes entre los distintos elementos. Obviamente que el plan de paz de Trump, que es lo único que hay en este momento sobre la mesa para lograr avanzar en algún tipo de mejoría de la situación tras el fin de la guerra en Gaza, dependerá también del apoyo que tiene Trump y que tuvo Trump para la resolución del Consejo de Seguridad en su plan de paz, no solo de Arabia Saudita, los Emiratos, sino países también como Turquía, Qatar y otros países musulmanes como Indonesia y Pakistán. O sea que todo eso está relacionado. Ese apoyo fue clave para que la resolución fuera aprobada en el Consejo de Seguridad y no sufriera un veto posiblemente de Rusia o China. Y de ahí salimos adelante. Parte del plan de paz, que me imagino que lo miraremos en detalle más adelante, requerirá dinero, requerirá apoyo diplomático, y ahí es donde entraría a jugar Arabia Saudita un rol importante. Con eso, pues, planteo mi primera, impresión de lo que estamos haciendo acá. Muchas gracias. Precisamente, Marcos y Rafael, abordemos este plan de paz. Lo que estamos viendo, tal y como han expuesto ambos, es que Donald Trump está, priorizando en estos días, o por lo menos así lo hizo este martes en la Casa Blanca, su alianza con Arabia Saudita porque, entre otras cuestiones, la necesita para impulsar este plan de paz. Y Arabia Saudita está imponiendo una condición en apariencia incompatible con las voluntades, ¿no?, del gobierno de Israel, que se niega a reconocer un Estado palestino. ¿Cómo puede Donald Trump mantener este equilibrio, Rafael? Yo creo que la creación de un Estado palestino tiene que estar en la meta de cualquier negociación. Larga, corta, que tarde demasiado, que no tarde mucho, pero tiene que estar en la mesa de negociación. Es decir, si nos apegamos a la letra y al espíritu de lo que las declaraciones tanto del Cuarteto, de la Unión Europea, ayer se votó en la Asamblea General una resolución con el peso relativo que tienen, por supuesto, las resoluciones de la Asamblea General, de apoyo al derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino, y fueron 164 votos a favor y 8 en contra. 8 votos en contra. Entonces existe un consenso sobre la necesidad para pacificar definitivamente esa región del Oriente Medio, el Asia Occidental, la creación de un Estado palestino independiente y soberano. Yo creo que el presidente Trump ha asumido una enorme responsabilidad al echarse sobre la espalda el propósito de solucionar este conflicto, pero no cabe duda, de que sobre todo en el mundo árabe y en la Unión Europea, que está modificando un discurso homogéneo respecto de Palestina, y se ha producido un quiebre también en las voluntades de cooperar más con un proceso de paz y de reconocer al Estado de Palestina. Creo que son señales en el horizonte que nos marcan que la vía de la paz es posible, que la vía de negociar una solución definitiva a la estadidad palestina está en el camino de las negociaciones y está en el plan de paz también, en el punto 20 exactamente del proyecto presentado y aprobado, por el presidente Trump y por los países que estuvieron en la reunión de Sharm el Sheikh, ¿no? Y precisamente ambos han señalado que ahora mismo este plan de paz, no avalado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es, la única vía que está realmente sobre la mesa para la estabilidad de Medio Oriente. Sin embargo, esta resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó
con la abstención de China y de Rusia. Ambas criticaron la falta de concreción que había en ciertos elementos, ¿no?, de este plan, como la configuración de esta Junta Internacional para la Paz, la configuración de la Fuerza Internacional de Seguridad que debe desarmar el enclave palestino, el papel que va a tener la autoridad palestina. ¿Cómo se entiende que se aprobara esta resolución con tantas incógnitas, Marcos? Porque primero que todo es lo único que hay sobre la mesa. Segundo, porque el presidente Trump se la jugó toda por eso. Tercero, porque gracias a ese acuerdo se logró realmente dar fin a la guerra tras la liberación de los rehenes, que eso es lo que tenía que haber pasado hace tiempo. Cuarto, porque el proceso es bastante complejo, hay muchísimos temas que están por resolver, muchísimas variables que aún no sabemos cómo van a ser, la Junta de Paz, etcétera, pero cada un primer paso. Ese primer paso ya se dio con la liberación de los rehenes, lo que estableció pues un cese al fuego ya. De aquí en adelante dependerá, para llegar al punto 20 que mencionaba Rafael, que es el imaginario de un Estado palestino, que es ir el punto número 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. El primero es el desarme de Hamás. Y si Hamás se niega a desarmarse, si Hamás se sigue empecinando en mantenerse con una organización armada cuyo fin único es la destrucción de Israel, pues no vamos a avanzar en nada, mucho menos vamos a llegar a la posibilidad de visualizar un Estado palestino. Por lo tanto, el plan de paz tiene una implementación gradual, compleja, donde hay unos temas que hay que cumplir, donde hay elementos que hay que concretar. Y el primero, en este momento en el que estamos ahora, es el desarme de Hamás. Y Hamás ha dicho que no se van a desarmar. Por lo tanto, podríamos llegar a un impasse demasiado rápido, muchísimo antes de llegar al punto 20 y a los puntos subsiguientes. Y creo que eso es lo que hay que tener presente. Y eso es lo que debe ocurrir. Si eso no ocurre, no vamos a avanzar para nada en ninguno de los puntos de después, ni en la Junta de Paz, ni en la Fuerza de Estabilización, ni mucho menos llegaríamos al punto 20. Claro, obstáculo, ¿no?, digamos, este enroque que hay con el desarme de Hamás, digamos que no es algo nuevo, esto antecede el plan de paz de Donald Trump. Hamás lo ha condicionado repetidamente a la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, y ahora Hamás critica que el mandato de esta Fuerza Internacional de Seguridad de desarmar el enclave palestino hace que sea una fuerza parcial, que pierda su neutralidad. Rafael, le pregunto, ¿cómo se puede resolver este tablero de ajedrez tan complejo? Primero que nada, yo quiero decir que Hamás aceptó el acuerdo como primera premisa. Y eso significa, obviamente, aceptar los términos del acuerdo y tendrá que ver la forma en que esto se lleva a cabo. Por otra parte, yo quiero dejar muy claro que en toda negociación por la unidad palestina, que se ha llevado a cabo tanto en Beijing como en el Cairo, en varias ocasiones, entre la Organización para la Liberación de Palestina, a la cual yo pertenezco, y el grupo Hamás y la Yihad Islámica, ha sido una precondición para que estos dos grupos se integren a la OLP, precisamente el desarme. Porque con la firma de los acuerdos de Oslo en el año 1993, la OLP decidió tomar un camino distinto, la vía de la negociación, la vía del diálogo, para ir consolidando el proyecto que abrazaron el presidente Arafat y el ex primer ministro Yitzhak Rabin, que tristemente fue asesinado por un extremista israelí, y que significó, digamos, la interrupción parcial de estos acuerdos. Pero la OLP tomó un camino de paz, tomó un camino de diálogo, privilegió la negociación con vista precisamente a que esos acuerdos de Oslo se concretaran finalmente en un Estado palestino independiente y soberano. La realidad nos ha marcado que han existido otras vías con las cuales la OLP no ha coincidido, como no ha coincidido con lo que ha acontecido en la Franja de Gaza, pero que sin embargo también tenemos que reconocer que ese esfuerzo por la unidad tiene que existir bajo la premisa de que no puede existir dentro de la OLP grupos que representen resistencia armada, porque es desvirtuar el propósito del diálogo y de la vía negociada para la creación de dos estados. Claro, Rafael, entonces le insisto en cómo Hamás podría aceptar el desarme mientras Israel no se retire de la Franja de Gaza.
Yo creo que tiene que ser necesariamente por la vía política, es decir, hubo un primer paso de Hamás diciendo, bueno, estamos dispuestos a entregar el armamento pesado de Hamás. Bueno, tendrá que llegar el momento en que digan, vamos a entregar todas nuestras armas. Es decir, si eso es una precondición para la continuidad de estos acuerdos, tendrá que realizarse. Es decir, y Hamás tendrá que entender que ellos no son los dueños de la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza es parte integral del territorio palestino, que tiene que constituirse en una parte de un sistema democrático, plural, que determine el futuro de toda Palestina. Ahora, con la ayuda de la comunidad internacional, que aparentemente se muestra más dispuesta a intervenir en el asunto y a asumir actitudes que van, gracias a Dios, en la dirección correcta. Y esta dirección, sobre el papel al menos, implica que la comunidad internacional en un determinado punto, en un plazo de 2 años como máximo, ahora por ahora, entregue el control de la Franja de Gaza a la autoridad palestina, a la que se le exigen varias reformas. Marcos, le pregunto cuáles son estas reformas. ¿Cómo Israel aceptaría que la autoridad palestina tomara el control de Gaza y de un territorio eventualmente unificado con Cisjordania ocupada, Jerusalén Este? Pues recordemos, Rosa, que Israel fue la que le entregó Gaza a la autoridad palestina en el año 2005, una retirada en que Israel le dio las llaves de Gaza al presidente Mahmoud Abbas con la idea de que comenzaran ahí realmente la construcción del Estado. ¿Y en qué terminó eso? Terminó que en el año 2007 Hamás expulsó a la autoridad palestina a una miniguerra civil. Recordemos que algunos de los miembros de las fuerzas de seguridad palestina fueron lanzados desde los techos en Gaza, y desde que Hamás se hizo al control de Gaza, primero que todo, nunca se ha podido crear esa unidad entre los palestinos, y segundo, convirtió a Gaza en un trampolín únicamente para atacar a Israel, con misiles desde el año 2009, en el año 2012 y otros. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de que la autoridad palestina no pudo mantener el control de Gaza. Y de igual forma, ya que Rafael mencionaba los acuerdos de Oslo, que todos celebramos, yo me acuerdo ese día cuando fueron firmados en la Casa Blanca los acuerdos de Oslo, y lamentablemente en el año 2000, cuando se tenía que finiquitar todo el proceso de paz de Oslo con la creación de un Estado palestino al lado de Israel y Jerusalén compartida entre los dos, y le puso el presidente Clinton a las dos partes su propuesta de paz, el gobierno de Israel entonces, encabezado por Ehud Barak y Shlomo Ben-Ami, aceptaron el plan de Clinton. Lamentablemente Yasser Arafat, llegado el momento de la verdad, no lo aceptó, y ahí lamentablemente hicimos un gran retroceso de lo que se había avanzado en Oslo, y ahí es donde tendríamos que llegar ahora en circunstancias muchísimo más difíciles. Por otro lado, Hamás no ha condicionado su desarme. Ellos dicen que no se van a desarmar. Esa es su razón de ser. Si uno lee la carta fundacional de Hamás, su razón de ser es la destrucción de Israel. Lo dice en el preámbulo, lo dice todo el tiempo. De ningún momento ellos no tienen ningún otro objetivo. Hamás no tiene ningún objetivo de ser un actor político en medio de un proceso de paz, por lo menos hasta ahora no lo han tenido. Por lo tanto, en la medida en que ellos permanezcan armados y sigan cuestionando su desarme, nosotros no vamos a avanzar ni un metro, ni uno de los puntos del plan de paz, y vamos a seguir una situación lamentable como la que acabamos de pasar y que comenzó el 7 de octubre con el brutal ataque de Hamás a Israel. Marcos, solo permítame puntualizar que Hamás realmente sí ha condicionado el desarme y la salida del enclave palestino a que las tropas israelíes abandonen el territorio. Pero precisamente en relación a lo que usted comenta, que recordemos que en las propias palabras de Benjamin Netanyahu, que han sido publicadas por la prensa israelí, él abogó por permitir el financiamiento de Hamás para crear una división con la autoridad palestina. Le planteo si ahora, con este gobierno tan extremista, además, que está en el poder en Israel, ¿hay alguna posibilidad de que se acepte una autoridad palestina que también se encargue de la Franja de Gaza?
Bueno, el tema es que Israel va a haber elecciones el año entrante. El ataque del 7 de octubre no fue contra Benjamín Netanyahu, ni el ataque de Hezbollah un día después, ni el de los hutíes, ni el de Irán, ni de las milicias chiitas en Siria y en Irak. El 7 de octubre la intención fue destruir al Estado de Israel, no atacar a Netanyahu. Por lo tanto, el Estado de Israel enfrentó una situación lamentable, una guerra en varios frentes, cuya cabeza estaba en Teherán, que tenía como objetivo destruir al Estado de Israel. Lo han dicho los iraníes, lo ha dicho Hezbollah o su líder anterior, lo dice Hamas. Por lo tanto, Israel entró a una situación de supervivencia de su Estado que nada tiene que ver con Netanyahu. Este proceso de paz que ya está sobre la mesa y que esperemos que se logre concretar tardará años. Estaremos en unas etapas, luego en una siguiente etapa en Israel habrá elecciones y será el electorado de Israel el que decida quién es el que lo va a dirigir en las siguientes etapas, pero es un proceso de paz que ya fue avalado por el Consejo de Seguridad, que fue aceptado por el gobierno de Israel y que tendrá pues sus distintas fases y que en algún momento menciona a la autoridad palestina reformada como un jugador que pueda de verdad, primero que todo, participar en la construcción de paz, no en la preservación del conflicto. Y esa es la primera transformación que se tiene que dar en la autoridad palestina, más allá de temas de que el presidente Mahmoud Abbas fue elegido por 4 años y lleva casi 20 en el poder, y temas que tienen que ver con que no ha jugado completamente, no se lo ha jugado por la paz con Israel. En el momento en que eso se dé, encontrará seguramente una respuesta positiva al otro lado. Rafael, ¿usted qué opina sobre estas exigencias de reformas a la autoridad palestina? Mira, la propia autoridad palestina ha asumido que necesita reformas internas y ha hecho un plan, incluso tiene un Consejo Nacional Electoral que está allanando el camino para las próximas elecciones, una vez que se termine de pacificar la franja de Gaza. Pero que hay una cuestión que juega en esto también, que no es un dato menor, y es que si no ha habido elecciones hasta ahora es porque Israel prohibió que los ciudadanos palestinos de Jerusalén Oriental votaran en las elecciones de autoridades palestinas, sean parlamentarias, sean presidenciales, incluso que sean municipales. Y para la autoridad palestina, para el gobierno palestino, aceptar esta precondición israelí es de facto reconocer la teoría israelí de la soberanía completa sobre toda la ciudad de Jerusalén. Entonces, ese es un proceso que está entrampado y eso tendrá que hacerse también bajo supervisión internacional. Pero yo, coincidiendo en mucho de lo que dice Marco, yo hay una cosa en la que discrepo esencialmente para analizar realmente los acontecimientos de Gaza. Porque Israel fue advertido personalmente el primer ministro Netanyahu por el jefe de la inteligencia egipcia, quien habló telefónicamente con él para decirle que habían detectado enormes movimientos de Hamas y que ellos podían prever que en un cortísimo lapso iba a haber una operación a gran escala sobre el territorio israelí, es decir, más allá de la valla que separa a Gaza del territorio de Israel. 5 días antes la propia CIA envió señales y unas horas antes avisó el Mossad. Entonces, es decir, no podemos escapar del análisis de lo que era la situación política interna israelí, cuando desde hacía un año había 100, 150, 200.000 personas exigiendo la renuncia del primer ministro Netanyahu por su intento de reformular el poder judicial en Israel y por las 3 causas de corrupción que según la mayor parte de los grandes analistas de Israel terminarían con Netanyahu en la cárcel. Es decir, esta realidad que ha significado que en 6 ocasiones Netanyahu haya postergado sus declaraciones ante la justicia aduciendo problemas de seguridad nacional, digamos, sirve y convalida la teoría de que si hay algo que no le sirve a Netanyahu en particular en este momento es la paz, porque es su única vía de escape para poder seguir en el poder, porque la sociedad israelí también lo está cuestionando muy seriamente. Esto ha significado, digamos, incluso marchas nuevamente para pedir la renuncia de Netanyahu. Se desataron grandes conflictos entre los familiares de los rehenes y el gobierno, que está conformado además por personas para mí francamente peligrosas como Ben Gvir o Bezalel Smotrich,
y son elementos que tenemos que considerar en el análisis general, porque la propia situación interna israelí, digamos, no es un elemento ajeno a todos los acontecimientos que acontecen hoy, ¿no? Rafael, solo para que quede claro su punto, ¿qué quiere decir exactamente al vincular estas advertencias que habría recibido Israel de la inteligencia egipcia, de la CIA, con la crisis interna que vivía el gobierno de Netanyahu? Yo creo realmente que Netanyahu lo dejó venir, porque era una tabla de salvación política al interior de Israel. Es decir, porque cuando ordenan la evacuación de la unidad de guardia fronteriza constituida por 800 soldados para que vayan a conmemorar la fiesta de Sukkot en otra unidad militar en Cisjordania, se queda prácticamente desguarnecida. ¿Cuántas horas tardó en reaccionar el ejército israelí? 6 horas desde que comenzó el ataque de Hamas. Lo que habían allí eran chicas, jóvenes israelíes, mujeres que manejaban tanques, que quedaron como una guardia de rigor, pero que de ninguna manera podían hacer frente a la magnitud, digamos, de la impulsión de Hamas. Entonces, es decir, hubo una complicidad, obviamente no pactada, pero Netanyahu no era ajeno a que esto venía. Y esto, por supuesto, lo iba a utilizar para soltar la presión de la olla, digamos, soltar vapor de la olla a presión, y que le permita un nivel de sobrevivencia política mayor en el Estado de Israel para terminar erigiéndose en un héroe nacional, digamos, después de llevar la victoria de Israel a la Franja de Gaza, ¿no? Marcos, ¿qué opina usted? Bueno, mire, primero que todo, ya lo menciona Rafael, Israel es una gran democracia donde la gente participa en protestas en la calle desde la misma fundación del Estado. Una democracia donde se hacen protestas masivas y no muere ni uno solo de los manifestantes, donde la gente protesta por todo tipo de cosas, porque esa es la democracia y así es la democracia. Es una democracia parlamentaria y será el electorado de Israel el que determine el futuro de Benjamín Netanyahu o del próximo gobierno de Israel, pues debe haber elecciones el año 2026 y por eso celebramos que Israel sea esa gran democracia donde la gente puede participar activamente en las decisiones del Estado. Lo demás que tenemos aquí son puras especulaciones. Entraron 3.000 terroristas de Hamas en un día a asesinar gente en las poblaciones aledañas a Gaza, que son poblaciones de gente muy cercana a la población de Gaza. Siempre apoyaron la causa palestina. Muchísimos palestinos, en los últimos días antes del 7 de octubre, 18.000 palestinos entraban diariamente a trabajar a Israel, y los niños palestinos que estaban enfermos o mujeres eran recibidas en estas poblaciones y se les daba el tratamiento médico, se les ponía en contacto con niños de Israel. Esa fue la gente que jamás entró a asesinar en un festival de música donde había jóvenes que simplemente querían bailar. Asesinaron a 370, entre ellos lamentablemente compatriotas nuestros y seguramente también compatriotas de otros países de América Latina. Por lo tanto, eso fue lo que ocurrió con Hamas. Especular que Israel dejó que eso pasara para X o Y, eso es completamente alejado de la realidad. Y como digo, será el electorado de Israel el que determine el futuro. Sin embargo, el 7 de octubre fue para Israel una situación de un nivel de sevicia, de salvajismo que no se había visto en la historia del Estado judío, y demostró lo que es Hamas. Hamas es eso. En el año 2000, cuando los acuerdos de Oslo estuvieron a punto de finiquitarse, ya dijimos por qué no se logró, el mismo Yasser Arafat liberó a los prisioneros que él mismo había metido en las cárceles de Hamas, Ahmed Rankisi, al Sheikh Ahmed Yassin, y comenzó una ola de terrorismo suicida de adolescentes palestinos que los mismos señores de Hamas mandaban a inmolarse en Israel, a matar judíos, porque esa es su razón de ser. Por lo tanto, pensar que Hamas va a cambiar ahora, por alguna razón, eso no va a ocurrir. La única forma es que alguien realmente convenza jamás de que lo que están haciendo es nefasto para el pueblo palestino, pero eso es de lo que ellos viven, de hacer del sufrimiento del pueblo palestino la savia de la cual se alimenta Hamas, y eso es lo que han hecho en estos 2 años. Claro, entonces mientras persista, ¿no?, el sufrimiento del pueblo palestino,
digo lo que se desprende de sus palabras, Marcos, va a haber savia con la que alimentar a Hamas o a otros grupos armados, ¿no? Ahora mismo quien está intentando pacificar al menos en la región de Medio Oriente, después de, recordemos, una ofensiva israelí que ha matado al menos a 70.000 personas, según las cifras de las autoridades gazatíes validadas por Naciones Unidas, es Donald Trump. ¿Qué interés tiene Donald Trump en particular en lograr esta paz, Rafael? Yo creo que Donald Trump es una persona que, como político, a él le gusta trabajar y esencialmente volcar sus políticas puertas adentro. Para él representa, no voy a decir que no suene despectivo, por favor, resulta una molestia que existan conflictos bélicos alrededor del mundo. Es decir, por eso está empeñado ahora en profundizar su intervención en el conflicto Rusia-Ucrania. Él se ha ido metiendo en los conflictos y llevando soluciones a muchos de ellos. Entonces, porque lo que él quiere dedicarse es a la política norteamericana, conservar sus áreas de influencia, por cierto, conservar su condición de superpotencia mundial, pero es una persona que no está de acuerdo con la guerra, eso le quita tiempo incluso. Entonces yo creo que Trump también ve, porque su relación con Netanyahu tampoco es perfecta. Digamos que recordemos que cuando estaba el emir de Qatar, cuando estaba Netanyahu reunido con él en Washington, lo hizo llamar al emir de Qatar para disculparse por el bombardeo israelí a la base aérea de Qatar, ¿no? Y eso marcó también un punto de inflexión que obligó de alguna manera a Netanyahu a suscribir este acuerdo por la propia presión de Donald Trump, porque yo creo que la metida de pata de Netanyahu de ir contra Qatar significaba también la pérdida o poner en riesgo la pérdida de un gran aliado para Estados Unidos como son los países del Golfo, y Estados Unidos obviamente no podía permitirse ese lujo. Incluso he leído información diciendo que el punto 20 famoso del que hablábamos al comienzo se lo presentó Trump a Netanyahu como un hecho consumado, sí. Y manifestó su desacuerdo, dijo que eso no iba a suceder, nuevamente manifestó que no iba a haber un Estado palestino, y además dijo que que no iba a permitir la anexión de Cisjordania al Estado de Israel. O sea, hoy yo creo que hay señales en el cielo, por decirlo de alguna manera, que si van bien encaminadas, que si la comunidad internacional juega el rol que tiene que jugar de un mediador confiable para todas las partes, yo creo que tenemos una perspectiva de solución, una perspectiva de paz y una perspectiva de que dos estados puedan convivir uno al lado del otro con justicia y en paz. Bien, como decía usted mismo, Rafael, y como decíamos al inicio de este programa, esta exigencia de los dos estados es la que pone el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, para normalizar eventualmente relaciones con Israel y entrar en el marco de estos acuerdos de Abraham impulsados por Estados Unidos, en particular por la administración de Donald Trump. ¿Qué interés, Marcos, tiene Donald Trump en que Israel y Arabia Saudita normalicen relaciones y qué tan posible es? Es bastante posible. Estuvieron cerca de hacerlo. El 7 de octubre puede ser entendido como un intento por parte de Irán y de sus proxies de evitar precisamente que ese acercamiento se diera cuando se estuvo tan cerca de que Arabia Saudita entrara a los acuerdos de Abraham, y sigo pensando que es bastante posible que eso ocurra. El plan de Trump, por lo menos en el papel, está bien intencionado. Lo que pasa está lleno de incertidumbre por la implementación, pero obviamente que Trump, primero que todo, cualquier presidente de Estados Unidos desde Clinton han querido ser los que logren la paz entre israelíes y palestinos. Lo trató Clinton, luego lo trató George Bush también, cuando Ehud Olmert era primer ministro de Israel, luego lo trató obviamente Barack Obama en un proceso larguísimo que finalmente tampoco se logró, y después Trump en su primera administración también presentó un plan de paz que incluía también un Estado palestino.
Biden pues no tuvo muchas circunstancias favorables y ahora estamos otra vez en lo mismo. Y creo que Trump, de lograr la paz entre Israel y Palestina, una paz, en este momento estamos apenas en un cese al fuego y estamos en el puro comienzo de un proceso, pero mientras Hamás siga ahí utilizando a la población palestina como escudos humanos, como su carta de jugar, va a ser muy difícil que lo avancemos. Por eso lo decíamos, desarmar a Hamás. Marcos, le preguntaba sobre todo por la posibilidad de esta normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel y cómo debería leer el gobierno israelí el hecho que, como decía Rafael al inicio del programa, Estados Unidos permitiera la venta de estos aviones caza F-35 a Arabia Saudita, de que Mohammed bin Salman apoyara el acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. ¿Estas señales qué significan para Israel? Obviamente que el presidente Trump quiere sacar adelante el proceso de paz y los saudíes son la clave. Son la clave porque tienen poder, porque es quizás el más importante de los países árabes, porque tienen influencia sobre la autoridad palestina y porque lograr una paz entre Israel y Arabia Saudita, que para mí en este momento estamos cerca, el nuevo Medio Oriente, ahí vimos en las imágenes Rosa Ahmad al-Shara, el presidente sirio. Él llegó al poder en Siria después de que Hezbollah fue degradada de manera sustancial por Israel, lo mismo Irán. Por lo menos estamos en un nuevo Medio Oriente donde la clave sería ese acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, que Trump quiere lograrlo para Estados Unidos. Estados Unidos serían uno de los grandes beneficiarios de ese acercamiento, de esa recomposición de la región que estamos viéndola con nuestros propios ojos. Para concluir, Rafael, también le doy la palabra. ¿Estados Unidos sería el gran beneficiado, como dice Marcos, de esta reconfiguración de la región? Yo creo que sí, porque que los Estados Unidos salgan beneficiados de esta negociación, como resultado final de esta intervención de este proceso de paz, de esta tregua, de este alto al fuego que derivará probablemente en un proceso de paz, yo creo que también le sirve como proyecto geoestratégico en neutralizar la posible influencia de otros grandes actores como son Rusia y China, y es nuevamente traer de regreso al hogar, digamos, entre comillas, a Arabia Saudita, que en algún momento incluso hizo un intento de ingresar a los BRICS, se declaró en rebeldía en tiempo del presidente Joe Biden, pero yo creo que también ayuda al proyecto geoestratégico de los Estados Unidos, y eso, por supuesto, si va en beneficio de la paz, en buena hora. Pues Rafael, Marcos, como suele pasar, estas últimas aportaciones podrían abrir todo un nuevo debate. Para nos quedamos sin tiempo. Les agradezco muchísimo su participación aquí en el debate de France 24. Rafael, Marcos, un placer. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, también es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, como no, por su atención. Enseguida regresamos. Una semana en el mundo. Cada viernes repase las grandes noticias internacionales de la semana, junto a periodistas expertos que proporcionan contexto y puntos de vista sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos 7 días. Una semana en el mundo, en France 24 y France24.com.